Bienvenidos al canal Secretos del Destino. Aquí escucharás las historias más conmovedoras y cautivadoras sobre el amor y la vida. Apoya al canal, dale like y suscríbete para no perderte ninguna nueva historia. Y si tu propia hermana, esa confidente de toda la vida, te robara el hombre que amas justo cuando esperas un hijo de él, imagina el veneno de la traición filtrándose en cada abrazo familiar, cada mirada inocente en el mercado. Esta es la historia de Isabel y Laura, dos hermanas unidas por la sangre, pero separadas por un secreto que podría manchar de rojo eterno sus lazos. ¿Perdonarás o buscarás venganza? Escucha hasta el final porque el giro te dejará sin aliento. Que disfruten de la escucha. En el bullicioso barrio de un pueblo colombiano, donde las calles empedradas resonaban con el eco de las vendedoras ambulantes, Isabel caminaba con el vientre ya prominente bajo el vestido floreado. Tenía 35 años, y el embarazo la llenaba de una alegría serena, como el aroma del café recién molido que flotaba desde las cocinas vecinas. Su marido, Carlos, un hombre de hombros anchos y ojos oscuros que prometían lealtad eterna, la acompañaba a menudo a las consultas del médico. «Mi amor, este niño será nuestra bendición», le susurraba él, besando su frente en la terraza del pequeño piso que compartían, con balcones repletos de macetas de geranios rojos. Pero Isabel no estaba sola en su felicidad. Su hermana menor, Laura, de 30 años, con su risa contagiosa y ojos vivaces como los de un colibrí, había regresado del pueblo vecino hacía unos meses. «Hermana, déjame ayudarte», decía Laura, instalándose en la habitación de invitados de la casa familiar, una construcción modesta con paredes encaladas y una cocina de azulejos verdes, donde su madre, Carmen, preparaba arepas con queso frisco cada mañana. Laura era la sombra protectora, la que masajeaba los pies hinchados de Isabel después de un largo día en la panadería del barrio, donde ambas trabajaban. «Eres mi todo, Isa», murmuraba Laura, mientras sus dedos se demoraban un segundo de más en la piel de su hermana. Carmen, con sus 60 años y el orgullo de una matriarca que había criado a sus hijas sola tras la muerte del padre, observaba todo con una sonrisa cansada. «La familia es lo primero, mis niñas, siempre juntas, pase lo que pase». En esas cenas familiares, alrededor de la mesa de madera astillada, Carlos contaba anécdotas de su trabajo en la oficina del mercado central, y Laura reía con esa ironía juguetona que aliviaba la rutina. «Carlos, eres el único que me hace olvidar lo sola que estoy», bromeaba ella, y él respondía con un guiño cómplice, que Isabel atribuía a la calidez fraternal. Sin embargo, en las noches, cuando Isabel se despertaba por las patadas del bebé, notaba ausencias. Carlos volvía tarde, con el olor a tabaco y a algo dulce, como el perfume de vainilla que Laura usaba. «Trabajo extra, mi vida», explicaba él, y ella lo abrazaba, ignorando el pinchazo en el pecho. «¿Por qué dudo? Somos familia», se decía Isabel, acurrucándose contra su almohada. Pero una mañana, al doblar la ropa en la habitación, encontró un mechón de cabello largo y castaño en la camisa de Carlos. No era el suyo, corto y ondulado, era como el de Laura. 3 días después, en la cocina, mientras Carmen removía el sancocho, Isabel confrontó a su hermana con una sonrisa forzada. «¿Dónde pasaste la noche del martes, Lau? Te oí salir». Laura se enrojeció levemente, pero respondió con su habitual sarcasmo. «Ay, Isa, vigilándome como a una niña. Solo fui a ver a una amiga. Tú descansa, que ese bebé necesita a su mamá tranquila». Isabel rió, pero el mechón ardía en su memoria. Esa tarde, al pasar por el mercado, vio a Carlos y Laura charlando animadamente, junto al puesto de frutas, sus manos rozándose al elegir mangos maduros. «Coincidencia», pensó ella. Pero cuando Carlos la vio y se separó bruscamente, el corazón de Isabel latió con fuerza. ¿Qué ocultaban? Una semana más tarde, la rutina del hogar se tiñó de zambras sutiles. Isabel, con el embarazo avanzando, pasaba más tiempo en casa, tejiendo ropita para el bebé en la mecedora del patio interior, donde el sol filtraba a través de las hojas de un limonero. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia, y ella se perdía en pensamientos sobre el futuro. Carlos enseñando al niño a jugar fútbol en el parque cercano,
Laura como la tía consentidora que lo malcriaría con dulces de la panadería. «Somos afortunadas», se repetía, pero la duda era como una espina clavada en el alma. Laura, siempre solícita, insistía en acompañar a Carlos al mercado por las mañanas. «Déjame ayudarlo, Isa, tú no puedes con el peso de las compras», decía con esa voz melosa que desarmaba cualquier sospecha. Carlos asentía agradecido, y partían juntos, dejando a Isabel con Carmen en la cocina de azulejos, donde el vapor del café subía en espirales. «Tu hermana es un ángel, mija», comentaba la madre, ajena a todo. Pero Isabel, desde la ventana, los veía alejarse, la mano de Laura en el brazo de él, una risa compartida que resonaba como un secreto. En su interior, Isabel luchaba con oleadas de celos que la avergonzaban. «¿Celos de mi propia sangre? ¡Qué locura!», pensaba mientras frotaba su vientre. Recordaba la infancia. Laura, la pequeña traviesa que la seguía a todas partes, robándole muñecas pero devolviéndolas con un abrazo. Ahora, esa cercanía con Carlos la inquietaba. Una noche, después de una cena donde Laura bromeó sobre los hombres que no valoran lo que tienen, Carlos se tensó visiblemente. «Todos somos imperfectos, Lau», respondió él, con una mirada que evitó la de Isabel. Al día siguiente, Isabel decidió seguirlos. Se escabulló de la panadería temprano, caminando por las calles empedradas hasta el mercado tradicional, donde los colores explotaban. Rojos de tomates, amarillos de plátanos, verdes de aguacates apinados en pirámides. Se ocultó tras un puesto de empanadas, y los vio, Carlos y Laura en un rincón apartado, junto al puesto de flores. Él le susurró algo al oído, y ella rió, apoyando la cabeza en su hombro. Luego, un beso fugaz, como un rayo en la tormenta. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba. Su mano fue al vientre, protegiendo al bebé instintivamente. «No puede ser. Mi hermana, mi marido». Corrió de vuelta a casa, lágrimas quemando sus mejillas. En la cocina, Carmen la encontró sollozando. «¿Qué pasa, hija? ¿El bebé?». Isabel negó, incapaz de hablar. Esa tarde, Laura regresó radiante, con una bolsa de mangos. «Para ti, Isa. Carlos los eligió». Isabel la miró fijamente, buscando la verdad en esos ojos vivaces. «Gracias, Lau. Eres la mejor hermana». Pero en su mente, el beso se repetía como un eco. ¿Cuánto tiempo llevaban así? Y peor, ¿el niño en su vientre era testigo de esta traición? Esa noche, mientras Carlos dormía a su lado, Isabel se levantó y revisó su teléfono en la oscuridad del balcón. Mensajes borrados, pero uno olvidado. «Te amo, Lau. Mañana en el parque». El corazón de Isabel se partió en dos. ¿Confrontarlos ahora o esperar el momento perfecto para desatar la furia? 2 semanas transcurrieron en un velo de fingida normalidad, pero el aire en la casa se espesaba como niebla sobre el río cercano. Isabel, con el vientre cada vez más pesado, simulaba sonrisas en la panadería, donde el olor a pan horneado y café intentaba ahuyentar sus demonios. Por las noches, en la cama, fingía dormir mientras Carlos se agitaba, murmurando en sueños nombres que no eran el suyo. «Laura», escapaba de sus labios una vez. Isabel apretó los puños bajo las sábanas, el orgullo hirviendo como el agua en la estufa de azulejos. Decidió observar más. Una mañana, pretextando una cita médica, siguió a Carlos y Laura hasta el parque del barrio, un oasis verde con bancos de madera y fuentes borboteantes. Se escondió tras un árbol frondoso y los vio sentados en un banco apartado, las manos entrelazadas, los labios uniéndose en un beso profundo, cargado de la pasión que Isabel recordaba de sus primeros días con él. «No puedo dejarla, Lau, pero tú eres mi fuego», confesó Carlos en voz baja. Laura, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo te ayudé cuando ella no podía, ¿recuerdas? Cuando estaba tan cansada por el embarazo. Solo fue un consuelo, que se volvió esto». Isabel sintió náuseas, no solo del bebé, sino de la traición. ¿Ayuda? ¿Eso llaman a robarme el alma? Regresó a casa tambaleante, donde Carmen la recibió con un abrazo. «Hija, estás pálida. Siéntate, te preparo un mate de hierbas». Isabel se derrumbó en la mecedora del patio, el limonero testigo mudo de su dolor.
En su mente, flashbacks. Laura llegando meses antes, sola y vulnerable tras una ruptura. Carlos consolándola en la cocina una noche que Isabel dormía. El rosa inocente que se volvió hábito. Mi hermana, mi confidente durmiendo con mi marido. ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos? Esa tarde, en la panadería, Laura entró con su habitual energía. «Isa, ¿todo bien? Te ves rara». Isabel la miró, el sarcasmo de Laura ahora como un cuchillo. «Solo cansada, Lau. Tú siempre tan atenta con Carlos. ¿Segura que no hay nada que debas saber?» Laura palideció un instante, pero rió con ironía. «¡Ay, celosa! Somos familia, ¿no? Ayudo porque te quiero». Isabel asintió, pero en su interior la rabia crecía como una tormenta. Decidió no actuar aún. El orgullo la contenía. Que sufran en su culpa. Pero el destino intervino esa noche. Durante la cena familiar, Carmen levantó su copa. «Por el bebé y nuestra unión». Carlos y Laura intercambiaron una mirada fugaz y Isabel la captó. Salió al balcón, fingiendo náuseas, y oyó susurros desde la cocina. «Tenemos que decírselo, Lau. No aguanto más. No ahora, Lau. Espera». Isabel se congeló. ¿Decírselo? ¿Planeaban confesar o huir juntos? El viento del pueblo trajo el aroma de jazmines, pero para ella olía a traición. Con el corazón latiendo como un tambor, se preguntó, ¿los enfrentaría en el mercado, donde todo el barrio juzgaría, o esperaría un giro más cruel? Un mes después, el embarazo de Isabel entraba en su 7º mes, y el peso no era solo físico. Caminaba con lentitud por las calles, deteniéndose en la estación de tren cercana para ver los trenes partir, soñando con escapar de esta pesadilla. En casa, la tensión era palpable. Carlos evitaba sus ojos. Laura exageraba su cariño con gestos que ahora parecían burlas. Carmen, ajena, organizaba una pequeña fiesta familiar en el patio para celebrar la llegada del bebé, invitando a tías y primos de la familia extendida. Isabel planeaba su venganza en silencio. «No les daré el gusto de verme romper», se juraba, mientras tejía en la mecedora. Recordaba las confidencias con Laura. «El amor verdadero no traiciona, Isa», le había dicho una vez su hermana sobre su propia ruptura pasada. «Hipócrita», pensaba ahora, con una amargura que le quemaba la garganta. Una tarde, en la panadería, oyó a Laura al teléfono. «Sí, mamá, vendré pronto». «No, nada con Carlos. Es solo ayuda familiar». Colgó y vio a Isabel. «Era una amiga». «¿Celos otra vez?» «No, Lau, solo curiosidad. ¿Sabes? Últimamente sueñas con trenes, como yo. ¿A dónde irías si pudieras?» «Al diablo que se llevó mi paz». Esa noche, Isabel no pudo contenerse. En la cocina, mientras Carmen dormía, confrontó a Carlos a solas. «Dime la verdad, ¿qué hay entre tú y Laura?» Él palideció, tartamudeando. «Nada, mi amor, solo charlas. Ella está sola, yo la consuelo». Isabel rió con sarcasmo. «Consuelo en besos, ¿eh? Te vi en el parque». Carlos cayó de rodillas. «Fue un error, Isa. Empezó cuando estabas tan débil. Solo una vez, lo juro». «Mentira», pensó ella. «Miles de veces». La discusión escaló, voces contenidas resonando contra los azulejos. «Eres mi hermana, Carlos, mi sangre», gritó ella en un susurro furioso. Él suplicó, «por el bebé, perdóname, te amo». Pero Isabel sintió el orgullo herido como una herida abierta. Salió al balcón, lágrimas cayendo. Y allí estaba Laura, fumando en secreto. «Escuché todo», dijo ella con voz temblorosa. «Isa, no fue intencional. Él vino a mí». Isabel la abofeteó, el sonido seco como un trueno. «Traicionera. ¿Por qué mi marido? ¿Por qué yo?» Laura sollozó. «Porque lo amo desde que lo viste por primera vez. Y tú tenías todo». Isabel retrocedió, horrorizada. «¿Desde el principio?» La familia extendida llegaría en días para la fiesta y el secreto bullía. Esa noche, en la cama, Isabel sintió al bebé patear con fuerza, como si supiera. «¿Qué haré? ¿Destruirnos a todos en la fiesta o dejar que el mercado sea el juez?» Pero un dolor agudo la dobló. Contracciones falsas o algo peor.
¿La traición la mataría antes que el parto? 3 días antes de la fiesta, el mercado se convirtió en el epicentro de la tormenta contenida. Isabel, con un chal sobre los hombros para ocultar su palidez, vagaba entre los puestos. El aroma de frutas maduras, mangos jugosos, piñas doradas, ahora empalagoso como la falsedad de su hermana. Había decidido confrontarlos allí, en público, donde los chismes del barrio amplificarían su dolor. Que todos sepan la podredumbre de nuestra familia, pensó, el orgullo guiándola como una antorcha. Vio a Carlos primero, regateando por papayas junto al puesto de Doña Rosa, la vendedora chismosa del barrio. «Isabelita, ¿cómo está el angelito?», preguntó ella, tocando su vientre. Isabel sonrió tensa, pataleando fuerte, como si oliera la traición en el aire. Carlos se giró, sudando. «Mi amor, ¿qué haces aquí sola? Déjame llevarte». Pero ella lo ignoró, buscando a Laura. La encontró en el puesto de flores, oliendo jazmines, su rostro sereno como si nada. «¿Laura?», llamó Isabel, voz firme. La hermana se volvió, ojos agrandados. «Isa, ¿vienes a comprar? Mira estos». Pero Isabel la interrumpió, atrayendo miradas curiosas. «Dime frente a todos, ¿cuántas veces has besado a mi marido mientras yo cargaba a su hijo?». El mercado se silenció un instante, luego murmullos como olas. Carlos corrió hacia ellas. «Isabel, no aquí». Laura palideció. «Estás loca, es un malentendido». Pero Isabel sacó el teléfono, reproduciendo un audio grabado en secreto, susurros de amantes en la noche. «¡Escuchen! Mi hermana, la que se hace la santa, robándome el amor», gritó Isabel, lágrimas furiosas. Doña Rosa jadeó y un corro se formó. Laura sollozó. «Perdóname, Isa, fue la soledad, él me necesitaba». Carlos suplicó. «Fue mi culpa, amor, te juro que acabará». Pero el daño estaba hecho, los ojos del barrio juzgaban. Isabel sintió una punzada en el vientre, aguda como un cuchillo. El bebé. No ahora. Carmen, alertada por un vecino, llegó corriendo. «¿Qué escándalo es este, hijas?». Isabel se derrumbó en sus brazos. «Mamá, tu Laura nos destruyó». La matriarca miró a sus hijas horrorizada. «¡En nombre de Dios! ¿Cómo pudieron?». Laura huyó entre la multitud. Carlos la siguió, dejando a Isabel sola con el peso del secreto expuesto. Esa noche, en casa, el silencio era sepulcral. Isabel, acostada, sintió al bebé moverse débilmente. ¿Valió la pena? Pero la venganza no había terminado. Un rumor llegó. Laura planeaba confesar algo peor sobre el niño. ¿Qué secreto ocultaba ahora su hermana traidora? La fiesta familiar, planeada con ilusión, se convirtió en un campo minado 2 días después. El patio de la casa bullía con tías, primos y vecinos, mesas cargadas de sancocho humeante, arepas crujientes y frutas frescas del mercado. El aroma de cilantro y achiote flotaba en el aire cálido, pero para Isabel era asfixiante, como la culpa que todos fingían ignorar. Vestida con un vestido suelto que disimulaba su forma, se movía como un fantasma, sonriendo a las felicitaciones. ¡Qué bendición, Isabelita! Ese bebé será fuerte como tú. Carmen, con el rostro surcado de arrugas nuevas, dirigía el caos con mano firme, pero sus ojos evitaban a Laura, que había regresado esa mañana, pálida y arrepentida. «Mamá, déjame hablar con Isa», suplicó en la cocina de azulejos, donde el vapor del café no podía ocultar las lágrimas. Carmen suspiró. «Hijas, la sangre no se lava con escándalos. Arréglense». Carlos, apartado en un rincón del patio, bebía ron en silencio, su orgullo hecho trizas. Isabel lo confrontó primero, bajo el limonero. «Dime, ¿cuánto duró? ¿Desde que Laura llegó?». Él bajó la cabeza. «Meses, amor. Empezó inocente. Masajes, charlas. Luego no pude parar. Pero te amo, Isa. Por favor». Ella rió con amargura. «¿Amor que se entrega a mi hermana? ¿Y el bebé? ¿Lo aceptarás como tuyo? ¿O dudas?». Carlos juró lealtad, pero sus ojos traicionaban miedo. Entonces Laura se acercó, temblando. «Isa, escúchame. No fue solo pasión. Yo te envidiaba. Tu vida perfecta,
tu marido, pero hay más. Cuando estabas en el hospital por esa amenaza de aborto temprano, Carlos y yo... Isabel la interrumpió con un grito ahogado. ¡Basta! ¡Todos oyen! El patio se cayó. Tías susurraban. Carmen intervino. Silencio, familia. Esto queda aquí. Pero Laura continuó, voz quebrada. El niño podría no ser solo de Carlos. Recuerdo esa noche que saliste con amigas antes de saber del embarazo. ¿Y si...? Isabel palideció. ¿Una duda plantada como veneno? No era mentira, pero dolía. La empujó. ¡Mientes para salvarte! La discusión escaló, platos cayendo, primos separándolas. Esa noche, sola en la habitación, Isabel sintió contracciones reales. La traición me está matando. Llamó a Carlos, pero él estaba con Laura, consolándola en la estación de tren. Un vecino lo vio. ¿Planeaban huir? El dolor la dobló. Corrió al hospital sola. ¿Llegaría el bebé prematuro? ¿O la venganza la consumiría primero? En el hospital del pueblo, bajo luces frías que contrastaban con el calor del exterior, Isabel yacía en una camilla, el monitor pitando como un corazón acelerado. El médico, un hombre mayor con bata blanca impecable, le tomó la mano. Tranquila, señora, son contracciones, pero el bebé está bien. Descanse. Pero Isabel no podía. Su mente era un torbellino de celos y dudas. ¿Y si Laura tiene razón? ¿Y si el hijo no es de Carlos? Recordaba esa noche con una vieja llama del pasado. Un error borracho en una fiesta. No, imposible. ¿O sí? Carmen llegó primero, con el rosario en las manos. «Hija, ¿qué te hizo esto? ¡Es escándalo!» Isabel confesó todo entre sollozos. Los besos vistos, el audio, la duda planteada por Laura. La madre palideció. «Dios mío, mis hijas, ¿cómo llegó tan lejos?» Horas después, Carlos irrumpió, sudoroso, con olor a tren. «Isabel, lo siento tanto. Laura me obligó a acompañarla. Quería ir al pueblo vecino, pero la convencí de volver». «Mentira», pensó ella. «Vete con ella entonces, tu consuelo». Él suplicó de rodillas junto a la cama. «No, mi amor, fue un delirio. Tú y el bebé sois mi vida». Pero Isabel vio en sus ojos el conflicto. Orgullo herido por la humillación pública. Deseo residual por la pasión prohibida. Prueba de ADN, Carlos. Si el niño es tuyo, quédate. Si no, libérate. Él asintió, destrozado. «Lo haré, por nosotros». Esa noche, Laura llamó desde la casa. «Isa, perdóname. La duda sobre el bebé fue crueldad mía. Solo quería herirte como me heriste al nacer primero, robándome el brillo». Sarcasmo amargo, pensó Isabel. «Tú robaste mi matrimonio, Lau. Familia, eres veneno». Colgó, pero el daño persistía. Al amanecer, el médico anunció: «El bebé se estabilizó. Vuelva en una semana». Isabel salió en taxi, el pueblo pasando borroso por la ventana. En casa, la familia extendida había huido del escándalo. Solo Carmen esperaba. «Hablemos, hijas», propuso la madre en la cocina. Laura llegó, ojos rojos. «No merezco perdón, pero Carlos y yo acabamos. Él te elige a ti». «¿Verdad?», dudó. Esa tarde en el mercado, doña Rosa chismeó. «Vi a tu hermana con otro hombre anoche, en la terraza del bar». ¿Venganza de Laura o nueva traición? Isabel sintió una nueva punzada. ¿Seguiré esta cadena de sangre o romperé el ciclo antes del parto? Pero un sobre anónimo llegó. Resultados falsos de ADN diciendo que el niño no era de Carlos. ¿De quién? Una semana después del hospital, el sobre anónimo yacía en la mesita de noche de Isabel, su contenido como una bomba de relojería. «No es tuyo», decía el falso informe, con detalles que imitaban lo oficial. ¿Quién lo envió? ¿Laura, para rematarme? Se lo mostró a Carlos esa mañana en la cocina, mientras Carmen preparaba desayuno en silencio.
Él lo leyó, rostro cenizo. Imposible, Isa. Es mentira. Hagamos la prueba real. Pero la duda se clavó como espinas. Su orgullo de hombre traicionado ahora por ella. Isabel lo miró con ojos de fuego. Si dudas, vete. No criaré un hijo en mentiras. Carlos, con voz quebrada, confesó. La duda duele, pero te creo. Laura, ella lo mandó. Lo sé. Quiere separarnos. Ironía cruel. La hermana ahora enemiga. Esa tarde confrontaron a Laura en la panadería, el horno rugiendo como su furia. ¡Admítelo!, gritó Isabel, agitando el papel. Laura rió con sarcasmo nervioso. ¿Yo? ¿Por qué? Ya perdí todo. Quizás sea verdad, Isa. Recuerda tu noche loca con ese primo lejano. Mentira. Pero el barrio ya murmuraba. Carmen intervino. Basta. Mañana prueba real. Y tú, Laura, vete al pueblo vecino hasta que esto se calme. La hermana obedeció, pero no sin un último dardo. Te envidié, Isa. Tú siempre la perfecta. Pero el amor no se roba, se elige. Carlos la echó. ¡Fuera, destructora! Esa noche en el balcón, Isabel y Carlos hablaron por primera vez con honestidad. Te fallé, amor. La pasión con ella fue escape de mi propia culpa, admitió él. Isabel lloró. Y yo ciega por confianza. ¿Podemos reconstruir? Pero el destino giró. Al día siguiente, en la oficina del mercado donde Carlos trabajaba, un compañero le mostró fotos en el teléfono. Laura con un hombre desconocido en la terraza del bar, besándose apasionadamente. ¿Venganza tuya o su nueva vida?, preguntó el amigo. Carlos corrió a casa, mostrando las imágenes. Isabel sintió celos absurdos. ¿Por qué duele que ella siga? Decidieron la prueba de ADN para el viernes. Mientras, en el parque, Isabel se sentó en el banco de sus recuerdos, el bebé pateando. Si es tuyo, Carlos, perdonaré. Si no, aborto o sola con mi verdad. Un mensaje de Laura. El sobre fue mío. Perdóname o arruinaré todo. La cadena de sangre continuaba. ¿Detenerla o dejar que el parto decida? El viernes amaneció con lluvia torrencial, lavando las calles empedradas del pueblo como si quisiera purgar sus pecados. Isabel y Carlos llegaron al laboratorio en la estación de tren cercana, el edificio gris testigo mudo de sus miedos. Sea lo que sea, lo enfrentaremos, murmuró él, tomándole la mano. Ella asintió, pero el vientre pesado le recordaba la apuesta. Su futuro, el del bebé, colgando de un hilo de ADN. Si no es tuyo, ¿qué? ¿Venganza final contra Laura? La extracción fue rápida. Sangre de Isabel, muestra de Carlos. Resultados en 3 días, dijo la enfermera con neutralidad. De vuelta en casa, Carmen los recibió con un abrazo. Dios proveerá, hijos. Pero Laura había regresado, esperando en la cocina de azulejos, con una maleta. Me voy al pueblo, como dijiste, mamá, pero antes, la verdad completa. Se sentó, voz temblorosa. El sobre fue mi desesperación. Quería que dudaras, Isa, para que me odiaras menos a mí. Pero hay más. Carlos y yo planeamos huir una vez. Él dudó por el bebé. Isabel sintió el mundo girar. ¡Cobardes! ¿Y ahora qué? ¿Arrepentimiento? Carlos intervino. Cállate, Laura. Fue un segundo de locura. La hermana lloró. Te amo a ambas. Por eso duele. Ironía amarga, pensó Isabel. Amor que traiciona. Las expulsó. Vete, Lau. Y tú, Carlos, espera los resultados. Sola con Carmen en el patio, bajo la lluvia que goteaba del limonero, Isabel confesó su dilema. Mamá, si el niño no es de él, ¿aborto o lo crío sola con este orgullo roto? Carmen con sabiduría de años respondió. La sangre une, pero el corazón elige. Perdona o te consumirás. Los 3 días fueron eternos. En el mercado, doña Rosa chismeaba. Escándalo de hermanas, ¿el bebé de otro? Isabel evitaba las miradas, tejiendo en la panadería con manos temblorosas. Carlos la mimaba, cocinando en la cocina, pero la tensión era palpable. Una noche en la cama, él la abrazó. Sea lo que sea, me quedo. Te amo, Isa. Ella dudó, pero el calor de su cuerpo revivió chispas.
¿Perdón posible? El tercer día el sobre llegó. Isabel lo abrió sola en el balcón. Lluvia cesada, sol filtrándose. Positivo. Paternidad confirmada. Lágrimas de alivio. Llamó a Carlos. Es tuyo. Nuestro. Él corrió abrazándola. Pero un mensaje de Laura. Me alegro, pero tengo cáncer, Isa. El estrés lo aceleró. ¿Vuelvo? El golpe final. Perdonar a la traidora moribunda o dejarla en su culpa. El parto se acercaba, la decisión inminente. 2 semanas después, el parto llegó como una tormenta en la noche, sacudiendo la casa con dolores que Isabel gritaba desde la cocina hasta la ambulancia. Carlos la sostuvo en la estación de tren, donde esperaban el vehículo, lluvia fina mojando sus rostros. Respira, amor, estoy aquí, murmuraba él, redimiéndose en cada contracción. En el hospital, bajo luces estériles, el bebé nació. Una niña, con ojos oscuros como los de Carlos, llanto fuerte como el orgullo de Isabel. Llámala Esperanza, susurró ella, exhausta, acunándola contra su pecho. El aroma de desinfectante se mezcló con el milagro de la vida nueva. Carmen llegó al amanecer, besando la frente de su nieta. La familia sobrevive, mija. Carlos, con lágrimas, juró, nunca más, Isa, eres mi todo. Pero la sombra de Laura persistía. El mensaje del cáncer era real. La hermana llamó desde el pueblo vecino, voz débil. Isa, ¿puedo ver a la niña? Antes de... Isabel dudó. El orgullo luchando con la sangre. Traición imperdonable. Pero ¿morir sin paz? Decidió visitarla esa tarde, con la bebé en brazos, Carlos al lado. En la modesta casa de encalados paredes donde Laura se refugiaba, la encontraron frágil, pálida como un fantasma. Es hermosa, como tú, murmuró Laura, tocando la manita de Esperanza. Lágrimas fluyeron. Perdóname, hermana, fui egoísta, celosa, el amor me cegó. Isabel, con el corazón partido, respondió: Te odio por el dolor, pero te amo por la sangre. Vive, Lau, lucha por la familia. No perdón total, sino un puente frágil. Laura sonrió débilmente. Lo intentaré. Por ti. De vuelta en casa, en la terraza del piso con balcones floridos, Isabel y Carlos mecieron a la niña bajo las estrellas. Sobrevivimos, dijo él. Ella asintió, pero con cicatrices. La traición nos cambió, pero el destino nos unió de nuevo. Un mes después, Laura entró en remisión, uniéndose tímidamente a las cenas familiares, el sarcasmo reemplazado por gratitud. El mercado chismeaba menos, la vida fluía, pero en las noches Isabel soñaba con el triángulo roto, preguntándose, ¿fue perdón verdadero o solo pausa? La niña creció, testigo de un amor renacido de cenizas en un pueblo donde los secretos, como las frutas maduras, siempre estallan al fin.